acción para entendido, para para el área pública. Ustedes se están preparando para la licenciatura en Derecho. Entonces, la teoría general del delito, la parte general del derecho penal, es muy importante conocer desde sus inicios. Nos faltaba un puntito que es después del concepto del derecho penal que habíamos señalado, que es la rama del derecho público interno relativo a los delitos. Hemos explicado qué son los delitos con ejemplos. Hemos señalado también que delitos están clasificados por bienes jurídicamente protegidos. Los delitos contra la vida, ahí está el feminicidio, homicidio, asesinato, infanticidio, homicidio culposo, homicidio en accidente de tránsito, son delitos contra la vida. Delitos contra la propiedad, ahí está el robo, el hurto, el robo agravado. Delitos contra la fe pública, la falsedad, falsedad material, falsedad ideológica, falsedad de documento privado y el uso de instrumento falsificado, que son delitos contra la fe pública. ¿Qué más? Hemos analizado cuando hablábamos de delitos esa diferencia que existe en delitos de acción pública, ¿sí?, y delitos de acción privada. Cuando es delito de acción pública, intervendrá la fiscalía. Va a intervenir la fiscalía, va a intervenir fiscalía y ministerio público son sinónimos, por si acaso. Entonces, ambos van a intervenir en la investigación de los delitos. Y esto nos es útil para definir dónde vamos a presentar nuestra denuncia, ¿sí?, o querella. Vamos a presentar ante el Ministerio Público cuando se trate de delitos de acción penal pública. Y cuando se trate de delitos de acción penal privada, vamos a acudir ante el juez de sentencia y no intervendrá la fiscalía, ¿sí? Eso que quede claro. Pero ¿dónde están divididos los delitos? Hemos dado lectura también. A ver si recordamos. Saben que para mi clase tienen que venir con códigos actualizados. Código de procedimiento penal, artículo 20. ¿Alguien puede dar lectura, por favor? Somos 38 en sala, debe haber 38 códigos. Código de procedimiento penal, artículo 20. Buen día, doctor. ¿Puedo dar lectura? Sí, por favor. Artículo 20. Delitos de acción privada. Son delitos de acción privada el giro de cheque en descubierto, giro defectuoso de cheque, desvío de clientela, corrupción de dependientes, apropiación indebida, abuso de confianza, los delitos contra el honor, destrucción de cosas propias para defraudar, defraudación de servicio o alimentos, alzamiento de bienes o falencia civil, despojo, alteración de linderos, perturbación de posesión, daño simple e insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios. Bien, todos esos que acaba de detallar, dando lectura a su compañero, son delitos de acción penal privada, ¿sí? ¿Para qué nos sirve conocer esto? Les reitero, en la familia siempre hay problemas, ¿verdad? Y si hay problemas, me llaman. Si son
procesos penales, con todo gusto los vamos a atender. Entonces la familia dice, mi sobrina estudia Derecho, ya está en tercer año. Le preguntaremos. El fin de semana hubo una discusión verbal y ahora quiero meterlo a la cárcel. ¿Qué hago? Son delitos de acción penal privada y se debe acudir al juez de sentencia, no hacia la fiscalía. ¿Sí? Que quede claro esa distinción cuando nos referimos a los delitos. Entonces, si el derecho penal está relativo a los delitos, todo lo que es delito nos interesa, ¿no? Y también hemos definido que para ser considerado como delito debe contener 5 requisitos imprescindibles. Y eso vamos a analizarlo más adelante en la teoría general del delito, cuando señala la clásica pregunta, ¿no? ¿Qué es el delito? Y todos responden, es la acción típica antijurídica, culpable y punible, ¿sí? De memoria. Pero en este curso vamos a aprender qué es el delito desglosando cada uno de estos elementos. Entonces el delito no solo es la acción, sino también cometes delito por no hacer, ¿sí? El no hacer configura delito. A ver, ejemplo, les he dado un ejemplo de 2027, 28 van a ser funcionarios de la alcaldía de un municipio. A ver, un municipio cercano, municipio de Patacamaya. ¿Sí? Usted va a ser abogado, director jurídico del municipio, del gobierno autónomo municipal de Patacamaya. Entonces le va a llegar una notificación con un rechazo de denuncia por malos manejos del anterior alcalde, ¿sí? Estamos hablando del 2027. Le llega la resolución y usted tiene la obligación como abogado del área penal, que ha pasado clases conmigo, ha dado su examen de grado en área pública, debe conocer qué actos o medios de impugnación puede activar contra ese rechazo. ¿Sí? Es una resolución pronunciada por el fiscal. Pero ha llegado un día jueves y justo era un cumpleaños de la directora de talento humano, así les denominan, o de recursos humanos, y había un cumpleaños en la alcaldía, han hecho una cena, llega la notificación y se entrepapela, ¿no? Entrepapelado. El viernes hemos recibido la visita del presidente por aniversario del municipio y eso seguía durmiendo. El lunes estábamos de chaki y no hemos trabajado. En provincia no se marca tarjeta, nada. El martes aparecemos y el miércoles y el jueves y después de una semana nos han notificado el jueves anterior y teníamos 5 días para presentar la objeción de rechazo, así se denomina. Eso vamos a aprender en 5º año. Y no lo hemos hecho. ¿Configura delito? Sí. ¿Cuál es ese delito? Incumplimiento de deberes. Cuando usted ha sido contratado como abogado, se presume que sabe el área al cual fue contratado, área penal, sabe de tramitación de procesos penales, sabe qué medio de impugnación oponer respecto a alguna decisión de la autoridad fiscal. No lo hizo. Han perdido esa oportunidad. ¿Y esto genera daño al municipio? Sí, daño económico al municipio, impunidad, todos los malos manejos del anterior alcalde han quedado en nada por la denuncia, ¿sí?
y hasta se puede pensar que hay un hecho de corrupción, ¿no? Que esta omisión es dolosa porque intencionalmente no vamos a responder nada, ¿sí?, a cambio de algo, y configura también delito, ¿sí? Entonces, no solo el delito se comete. ¿Hay alguien que quiere hablar? Sí, Gonzalo Condori, ¿quiere decir algo? No dice nada con Gonzalo. Perdón, doctor, va a disculpar, doctor, le comento, buen día, doctor, le comento que se activó mi micrófono, doctor, va a disculpar, doctor, por favor. Ya, continuaremos. Entonces, no solo se comete delito por hacer, ¿no? Ahí habíamos identificado el verbo de un delito con el artículo 251. La persona que matare a otra, ese es el supuesto, y la consecuencia será sancionada con presidio de 10 a 20 años. ¿Sí? Ese es el homicidio. ¿Cuál es el verbo? Matar. Es un verbo de hacer, ¿sí? De hacer. En cambio, en el incumplimiento de deberes, el ejemplo que les he planteado, no es de hacer, al contrario, es una actitud pasiva, ¿sí? Es una acción negativa, ¿sí? No hace, que configura la omisión y también constituye delito, ¿sí? A ver, otro delito de omisión. Esta va a ser pregunta de examen, de examen de primer parcial, y para los 45 asistentes ya van a saber cuál es esta pregunta. ¿Cuáles son los delitos de omisión? Incumplimiento de deberes, ¿sí? No hacer. Otro, omisión de socorro. Alguien provoca un accidente y se da a la fuga. ¿Cuál es su obligación? Socorrer a las víctimas, pero se dio a la fuga. Agrava su situación y configura otro delito como es la omisión de socorro. ¿Es un delito de hacer? No, es un delito de omisión. Entonces el delito no solo es de acción, sino también de omisión. Vamos con lo que es la tipicidad, que es un requisito esencial para configurar delito. Y la tipicidad es esa descripción en la ley, ¿sí? Por eso les preguntaba, ¿la mentira es delito? Y todos decían no. ¿La brujería es delito? No. ¿El adulterio es delito? No es delito, ¿sí? No es delito. No hay ninguna ley que diga, o el Código Penal o ley especial que señale el que sea adúltero, el que engaña a su esposa con otra mujer, el que mantenga relaciones sentimentales extramatrimoniales, no está sancionado. Por lo tanto, no es delito, ¿sí? Porque no está en la ley. Entonces, en eso radica la tipicidad. Un hecho debe estar descrito en la ley para considerarse delito, ¿sí? A ver, eso es la tipicidad. Acción u omisión, tipicidad, antijuricidad. Un hecho antijurídico es todo lo contrario a la ley, ¿sí? Hay hechos que pueden ser antijurídicos, pero no van a ser delitos, porque tienen que configurar los 5 elementos. A ver, puede ser un hecho antijurídico el la falta de pago de asistencia familiar, ¿no? No pasas pensiones a tu esposa por tus hijos, que es un deber fundamental del padre progenitor. No pasas pensiones, configura
este hecho antijurídico porque está vulnerando el código de familia, la constitución política del Estado, que establece que es un deber la manutención de tus descendientes. ¿Cuántos dicen no trabajo? ¿De qué le voy a dar si no trabajo? Así no trabaje, es su obligación mantener a esa familia, a esos hijos que ha procreado. ¿Sí? Muchos dicen, cuando es que doctor, no trabajo. Otros utilizan el justificativo, dicen, tengo otros hijos, doctor, otra familia, y mi nueva esposa mi tercera esposa está embarazada, ¿sí? Y no le voy a dar nada, porque tengo que darles a estos mis hijos. No, todos son iguales ante la ley, se consideran desde el momento que son reconocidos, desde el nacimiento, esos niños tienen derechos. ¿Sí? Es un hecho antijurídico, ¿sí? Porque está vulnerando el código de familia, la constitución política del Estado, que constituye como unidad familiar. El núcleo de la sociedad es la familia. Y al abandonar el hogar, al no dar pensiones, al no cumplir con la asistencia familiar, está vulnerando la norma. Entonces, ¿podemos decir que es un hecho antijurídico? Sí, es antijurídico porque vulnera las normas establecidas en el país, pero no va a ser delito, ¿sí? ¿En qué lugar dice entrará tantos años de cárcel, se sancionará con presidio aquel padre que no mantenga a sus hijos? No dice, no dice. Entonces, ¿por qué entran a la cárcel? Porque se hace liquidar, ¿no?, la asistencia familiar, hay una liquidación de una suma altísima, que por años no ha pasado a pensiones, y tiene la facultad el juez de familia de expedir el mandamiento de detención. Y podrá estar solo hasta 6 meses privado de libertad. Conozco un caso, voy a entrar a la cárcel, pero no le voy a dar. ¿Cuál es la forma de cobro después de los 6 meses? Si tiene bienes sujetos a registro, se podrá llegar a la anotación preventiva, el embargo, hasta el remate de esos bienes para descontar la asistencia familiar. Pero ¿qué pasa en nuestra realidad social? Muchos no tienen bienes sujetos a registro, ¿no? No tengo. Es de mi papá, es de mi mamá. O he comprado a nombre de otra persona, ¿sí? De mi secretario. Bien, esta no es una clase de derecho de familia, pero para demostrarles que pueden existir hechos antijurídicos, pero no constituyen delitos. Y si no constituyen delitos, no involucra el derecho penal, no está relativo al derecho penal. Hemos hablado de la acción u omisión, tipicidad, que es la descripción en la ley, y la antijuricidad, ¿sí? Ahora hablamos de la culpabilidad. No es esa pregunta de quién tiene la culpa, ¿sí? No. La culpabilidad se refiere a ese reproche de la sociedad y las leyes al acto que comete una persona. A ver, el hecho de connotación social del psicópata sensual, ¿cómo se llama? Richard Choque Flores. Don Richard Choque Flores, lo que ha hecho, ¿es reprochable? Sí, es reprochable, ¿no? Se conoce que engañaba a sus víctimas, las secuestraba, las vejaba sexualmente, pedía rescate a sus familiares, que las estaban buscando como desaparecidas, finalmente les quitaba la vida y les enterraba en su casa, ¿sí? Estos hechos son reprochables, son reprochables. Él sabía que es delito, es
toda persona mayor de 14 años sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces puede distinguir en que este es un hecho culpable, ¿sí? Existe el reproche para el acto cometido y de este modo configura un delito. Esa es la culpabilidad. Y la punibilidad, cuando se considera un hecho punible, que se imponga las penas correspondientes, puede ser de cárcel, ¿sí? O puede ser una pena de presidio. Hay una distinción entre el presidio, la privación de libertad. No solamente es cárcel, lo punible, no solamente es la cárcel, sino también otros aspectos se sancionan con multa pecuniaria. Sí, hemos dado lectura a la anterior clase a la difamación, al delito de injuria. Ahí dice multa, en dinero tiene que pagar. Y la otra forma de sanción en algunos delitos es la prestación de trabajos. No son trabajos forzados, como alguien decía en examen de grado. Ustedes saben que me convocan para ser miembro del tribunal examinador de grado. Entonces, a veces se programan 6, 5 exámenes en toda la mañana. Los postulantes ven quién es el tribunal. Doctor Maldonado, no me voy a presentar, porque el doctor Maldonado para aprobar hay que pasar clases con él. Es bien malo. Pero no, es lo más útil que se pregunta, ¿no? Y además estamos aspirando a título universitario, ¿no? La universidad debe tener responsabilidad en lanzar profesionales al mercado laboral por el prestigio de nuestra universidad. ¿Qué van a decir? ¿Qué nos van a decir la gente? He visto algunas convocatorias, dice, se requiere abogado junior, abstenerse Universidad Pública de El Alto y Universidad de Informática, UBI Americana y Universidad UTB. ¿Sí? No quieren de esas universidades. Entonces tenemos que ganar un prestigio para que cuando ustedes salgan 2020, se aprueban derecho penal 2025, 26, van a estar con el título, ¿verdad? Entonces debemos pensando en eso. Debemos formarnos. Para eso requiere constante estudio, lectura, participación en clase y atender estas clases que es un compartimiento de conocimientos, nada más. Están sistematizados los conocimientos. Yo utilizo algún ejemplo para darles a entender claramente elementos del derecho penal. Hasta ahí una retrospectiva muy útil para los que por primera vez están pasando clases. Ahora, el derecho penal se divide en dos, ¿sí? Puede ser derecho penal objetivo, que está materializado en la ley, en los códigos, derecho penal objetivo, y derecho penal subjetivo. ¿Cuál es ese derecho penal subjetivo? Es el derecho sancionador del Estado. He preparado algunas presentaciones que se les he enviado la anterior clase. Vamos a compartir pantalla. Pero van a ver mis secretos. Aquí está. Aquí está esto que se los he compartido en la anterior clase. ¿Pueden observar? ¿Sí? Sí, doctor, se ve. Ya, el derecho penal en sentido subjetivo es el derecho de castigar, consiste en la facultad del Estado, estamos hablando del Estado, de conminar la realización del delito con penas y en su caso imponerlas y ejecutarlas.
¿sí? Entonces, ese denominado también jus puniendi. A ver, si aquí puedo escribir o no. No puedo. El denominado jus puniendi constituye, les voy a deletrear, ¿ya? I-U-S puniendi. Jus puniendi. Derecho sancionador, derecho de castigar. ¿A quién corresponde este derecho? Al Estado, el Estado. Tomen en cuenta que este derecho sancionador es una facultad del Estado de hacer leyes, ¿sí? Vamos a, ya tienen esa imagen. Vamos a, ¿dónde estamos? Aquí estamos, dejamos de compartir, habilitamos. Ya, entonces ya tenemos esa imagen, ¿verdad? Derecho sancionador del Estado, de castigar, jus puniendi. Ahora, como caracteriza este docente, les voy a explicar con ejemplos. A ver, ¿recuerdan que hace muchos años atrás una señora en Cochabamba, me parece que era Quillacollo o Sacaba, ha sido filmada con celular flagelando a un animal, a un perrito, ¿sí? Esto ha merecido un reproche y flagelándolo le lanzaba piedras, le golpeaba con palos y hasta le rociaba con agua, con una manguera, hasta provocar su muerte a un inocente perrito que estaba atado, ¿sí? A una cuerda. Y provoca su muerte. Este hecho filmado por una persona ha sido viral en las redes, ¿verdad? Y se han generado movimientos en La Paz, en Santa Cruz, en Sucre, en Potosí, en todo el país, y en Cochabamba, por cierto. Se han hecho marchas con dirección a la casa de esta señora, querían quemar su casa. Entonces, esto es un sentimiento social. A ver, ¿se recuerdan ese hecho? Si me están atendiendo. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, ¿no? Del perrito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el Estado, cuando ve un hecho de esta naturaleza, cómo va a ejercer su derecho sancionador, su jus puniendi? Porque hasta este momento no era delito, ¿no? No era delito. No era delito flagelar animales, no era delito causar la muerte de animales. Entonces necesitamos una ley. Y como el Estado tiene ese derecho subjetivo es algo que no se ve, no podemos ver dónde está el derecho que tiene el Estado, ¿no? Es algo subjetivo. Entonces, como tiene ese derecho sancionador, el Estado proyecta una ley a través de sus órganos correspondientes, ¿no? Entonces, el órgano legislativo, alguien ha enviado un proyecto de ley donde sanciona y tipifica, porque hasta ese momento en ninguna ley estaba, no había una sanción. Tipifica el biocidio, matar a un animal con sufrimiento, y el maltrato animal, ¿sí? El flagelar animales, golpear, o sea, hacer sufrir a los animales, actualmente constituye delito. Y ese era el proyecto, ¿verdad? Entonces corre todo lo que la ley tiene que realizar, el camino de la aprobación de una ley, porque debe discutirse, ¿no? En la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores, es aprobado en grande, todo lo que han aprendido en derecho constitucional. En detalle y es sancionada la ley, ¿no? El órgano legislativo, la Asamblea Legislativa Plurinacional, sanciona la ley y es la ley
700, que es remitida al órgano ejecutivo y el presidente en ejercicio, puede ser el presidente titular o si está de viaje el vicepresidente, va a promulgar la ley y ordenar su publicación. A partir de ese momento, la ley entra en vigencia. ¿Sí? Pero ese hecho de la señora que flageló al perrito hasta causarle la muerte y ha sido filmada en Cochabamba, no podrá ser sancionada con esta ley, ¿sí? Porque es un principio. No se puede dictar leyes para hechos anteriores, ¿no? A ver, es el principio de irretroactividad de la ley. La ley en su aplicación no retrocede en el tiempo. A ver, hemos promulgado la ley, imaginen que ese hecho ha ocurrido el fin de semana, en Tentación, domingo de Tentación. Una señora ha maltratado al perrito en Cochabamba. Toda esta semana ha habido movimientos sociales y han hecho una ley y hoy la publican, ¿sí? Entra en vigencia. ¿Vamos a aplicar esta ley para ese hecho? No. La ley siempre rige para lo venidero, para lo futuro. Es un principio del derecho penal. Pregunta del primer parcial también para los que están presentes en sala. ¿Sí? Entonces la ley no retrocede en sus efectos. Solo hay una excepción. ¿Cuándo? Está previsto en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado. Si alguien puede dar lectura, Constitución Política del Estado, actual, vigente de Bolivia, artículo 123, muy importante. Ayúdenme con la lectura, por favor. Y tomen nota. Pregunta de examen. Y nunca más olviden que la ley... Doctor, buenos días. Por favor, 123, Constitución Política del Estado. Ya, artículo 123. La ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado en materia de corrupción para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado y en el resto de los casos señalados por la Constitución. Ya. Esa partecita nos importa cuando dice la ley regirá para lo venidero. Excepcionalmente, en materia penal, cuando favorece o beneficia, me parece que dice, favorece o beneficia, son sinónimos, al imputado o imputada. ¿Sí? Solo en ese caso puede ser retroactiva la ley. Tomen en cuenta, artículo 123. ¿No? Vamos a dar, para llegar a una interpretación de la norma, pues se debe dar lectura reiterada varias veces. Y ustedes, con todo el tiempo del mundo que tenemos, den lectura en sus horas libres. A ver, ¿por qué dice que la ley no es retroactiva? Pero hay una excepción en materia social laboral y en materia penal, lo que nos interesa, cuando beneficia. Una ley que antes no sancionaba y ahora sanciona con cárcel, ¿va a ser aplicable al caso? No, porque no beneficia. ¿Sí? No puede beneficiar. Bien, entonces, ese es el derecho sancionador del Estado que ante un hecho dicta una ley, ¿no? No había sido delito el biocidio. ¿Y por qué si en países de la región hace tiempo ya constituye delito el maltrato animal? ¿Sí? El maltrato animal en otras legislaciones está sancionado. Solo en Bolivia no estaba sancionado. Pero ese hecho da lugar a que el Estado
ejerza su facultad sancionadora. Otro ejemplo de jus puniendi, estamos analizando el derecho subjetivo del Estado. Ustedes recuerdan otro hecho en carnavales, ¿sí? Hace muchos años, una periodista de nombre Anali Huaycho, ¿sí? Sé que están grabando, pero esto es con fines académicos, no tiene nada de contenido político. La periodista Anali Huaycho, que vivía en Ciudad Satélite, junto a su esposo, y su esposo era el teniente Clavijo, policía, bombero, y en otras divisiones había trabajado, era oficial de policía, era teniente, me parece que era teniente, el teniente Clavijo, por diferencias conyugales, algunos problemas que tenían, en un día, me parece que era martes de Chaya, ¿no? Ante la vista de su pequeño hijo, con un arma blanca, procede a quitar la vida de su esposa. Anali Huaycho muere en un hecho muy trágico en el que es más de 20 puñaladas, 37 puñaladas, es que pierde la vida desangrándose ante la mirada de su hijo, ¿sí? Y su madre. ¿Qué hace el teniente Clavijo? Supuesto autor, ¿no? No ha sido investigado ni nada. ¿Qué ocurre en esta situación? El teniente Clavijo se da a la fuga, ¿sí? Con su vehículo, se activan los medios para perseguirlo, me parece que se va a los Yungas y desaparece. El cuadro, se inician las investigaciones, el cuadro, la escena del crimen, mucha sangre, hay declaraciones del menor, hay declaraciones de la suegra, de la madre de la víctima, que establecen la forma en que han ocurrido los hechos, ¿sí? Para la sociedad, esto ha significado un crimen horrendo, porque se trataba de una mujer, ¿sí? Hasta ese momento, no había violencia familiar como delito, ni tampoco estaba tipificado, quiero decir, el feminicidio. Perdón. Ni el feminicidio ni la violencia familiar estaban previstos en la ley como delito. No hay feminicidio. Hay asesinato, pero no feminicidio. Entonces le daremos una denominación cuando la víctima sea mujer y además se reviste de otras condiciones, constituye feminicidio. La sociedad, del mismo modo, al igual que cuando el perrito ha sido flagelado y muerto por esa señora, se levanta, ¿no? Habían protestas, manifestaciones a favor de las mujeres, en contra de la violencia, porque se sabía que existían denuncias por violencia familiar o doméstica. Anteriormente se tramitaba ante juzgado de familia, ¿sí? Pero no constituía delito. Y en esta pareja de Anali Huaycho y el teniente Clavijo existía había un antecedente de violencia. Entonces la sociedad se levanta, sectores van protestando y dicen que necesitamos una ley que sancione el feminicidio. Y es así que se proyecta la ley 348. En el mismo camino, ¿no? Llega el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, se aprueba en grande, se aprueba en detalle ante la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y es sancionada la ley. Se remite al órgano ejecutivo, promulgan la ley y ordenan su publicación, y a partir de ese momento entrará en vigencia hasta nuestros días, porque rige para lo venidero, para lo futuro, la ley 348 para garantizar
una vida libre de violencia a las mujeres. ¿Sí? Esta ley debería denominarse la ley Analihuaycho, pero no fue así. Entonces, la ley 348 está en vigencia, una ley que tal vez muchos opinan estaría en contra de los hombres porque existe el principio, nada justifica la violencia, ¿sí? Nada, absolutamente nada justifica la violencia. Pero existen casos en los que se está mal utilizando esta ley para lograr asistencias familiares, para lograr fines económicos contra la pareja, ¿no? Pero esas son excepciones. En su mayoría existe violencia en nuestra sociedad, ¿sí? Es violencia. No solo violencia física, que está traducida en algún certificado médico que se puede obtener y con días de incapacidad, sino también en la violencia psicológica. Pero no le he hecho nada, porque ni les respondo. Prefiero ser indiferente. Está ahí gritando, me está insultando de todo, y yo no respondo, porque el doctor Maldonado ha dicho que es un delito la violencia y a las mujeres no se les debe tocar ni con el pétalo de una rosa. Eso es violencia. Pero el no responder también configura violencia psicológica. Violencia psicológica. Entonces, tomen en cuenta cómo el derecho sancionador del Estado se ejerce a través de proyectar leyes, ¿sí? Dice proyectar, ¿verdad? Imponer sanciones, ahí entra el órgano ejecutivo o el órgano judicial, ¿no? A través del órgano judicial, los jueces con jurisdicción y competencia, uno controla, el juez de instrucción controla la investigación, dictan la acusación, nos vamos a juicio y el juez de sentencia dictará sentencia, sea absolutorio o condenatorio. Si es feminicidio, el tribunal de sentencia dictará una sentencia de 30 años sin derecho a indulto, o no hay pruebas y tienen un buen abogado como el doctor Maldonado, dictará sentencia absolutoria. ¿Sí? Para eso también estamos estudiando, ¿no? Porque la ley es una y la interpretación y adecuación de un hecho está destinado a que las partes con la misma utilización de elementos en igualdad procesal, técnicas de interrogatorio, técnicas probatorias, diseño de la defensa, pueda lograr una sentencia favorable o la calificación de un tipo penal de manera distinta, ¿no? No es feminicidio, es homicidio por emoción violenta, como el ejemplo que les daba en la anterior clase, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta que el derecho sancionador del Estado se ejerce a través de esa facultad que tiene de hacer leyes, imponer las sanciones y además controlar el cumplimiento de esas sanciones. Es deber del Estado, a través de sus órganos correspondientes, el cumplimiento de las condenas. Entonces, ¿qué ha ocurrido en el caso de Richard Choque? ¿No? Porque no se ha controlado, pero estaba destinado a un juez, que tal vez el juez ha aplicado la ley, que sabemos nosotros, ¿no? Será un fallo superior, solo un fallo superior o un fallo judicial puede calificar si una resolución es prevaricadora, una resolución está fuera del marco de la ley. Entonces, en este caso, de Analihuaycho, el jus puniendi se ejerce, ¿verdad? Se ejerce a través del Estado y se materializa en una ley. La ley 348. Dos ejemplos muy claros que les he dado para comprender qué es el derecho subjetivo, qué es el derecho penal subjetivo, también denominado jus puniendi
o derecho sancionador que le faculta al Estado a dictar leyes, imponer sanciones y controlar el cumplimiento de esas sanciones. Entonces, esto es subjetivo, no vemos. En los dos ejemplos que les he planteado, tanto el biocidio, que actualmente es la ley 700, y la ley 348 para garantizar una vida libre de violencia, el Estado ejerce el jus puniendi, ¿sí? El derecho subjetivo, y lo materializa en un derecho objetivo. Esa es la próxima presentación que tengo. No es acá. A ver, compartir. Primero haremos esto. Compartir pantalla. Vamos acá. Y hemos hablado del subjetivo, ahora del derecho penal objetivo. ¿Pueden observar? Sí, ¿verdad? ¿Se puede observar? Sí, doctor. Sí, Ya. doctor. Ya. Entonces, el derecho penal se divide en derecho penal objetivo y derecho penal subjetivo. En lo que se refiere al derecho penal en sentido objetivo, son el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado, determinan los delitos, las penas y las medidas de seguridad con aquellos que son sancionados, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el derecho penal objetivo, en sentido objetivo, es la materialización del derecho subjetivo en conjunto de normas jurídicas, pero referidas a la determinación de delitos. Estamos hablando del derecho penal, las penas y las medidas de seguridad. En los dos ejemplos que les he, ahora volvemos. En los dos ejemplos que les he planteado, ley 700, el biocidio, ley 348, Analiguaycho, para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, dos leyes, dos ejemplos claros, derecho subjetivo, el Estado ejerce su derecho subjetivo, materializando en derecho objetivo, y ya podemos ver la ley, ¿verdad? Está materializado el subjetivo en objetivo. Y ahí tenemos la ley 700 y la ley 348. Ya constituye delito la violencia familiar doméstica, y constituye delito, entre otros tipos de violencias, como es la violencia económica, ¿sí? No me da nada de sueldo, yo trabajo y me quita todo. No compra nada para la casa, tengo que prestarme para hacer mercado. Violencia económica. Violencia patrimonial. Esa casa es de mis papás. Hemos hecho construir juntos, pero ahora lo había vendido. Violencia patrimonial. O ha dado en anticrético y él se ha agarrado ese dinero. Es la casa de mis papás, ¿no? Y las tiendas ha dado en anticrético. Sigue a nombre de mis papás, no sé cómo habrá hecho, pero hay gente que ha entregado dinero y vive ahí. Y nosotros no nos ha dado nada, siendo la heredera de los propietarios. Entonces, ocurren casos como esos que están configurados como distintos tipos de violencia. Tenemos 16 tipos de violencia que están objetivizados en una norma. Ya no es subjetivo, ya es objetivo. Porque cuando les van a decir, ¿dónde dice? Demuéstrenme en la ley. Y ustedes agarran artículo 272 bis, violencia familiar o doméstica. Del mismo modo, el feminicidio, ¿no? Antes no se configuraba delito de feminicidio, sí había el asesinato, cuando decían el que matare
cónyuge, conviviente, ascendientes, descendientes, en línea directa, configura delito de asesinato. Pero ahora se da una nueva denominación, considerando también algunos aspectos sobre la relación sentimental o análoga, dice, que con una persona puede mantener para configurar delito de feminicidio, ¿sí? Era mi ex, pero hace años, y él viene tentativa de feminicidio. ¿Pero por qué? Por la relación que tenía, ¿no? No dice cuánto tiempo atrás. Hay varios que tienen más de 20 ex, ¿no? Otra vez leía un meme. Todo lo que publico son mi ex reacción, ¿no? No es para ti, ya tengo otras ex, decía el meme. ¿Recuerdan eso o no? Bien, entonces tomen en cuenta que el derecho subjetivo, que es del Estado, es una facultad de sancionar, se materializa en derecho objetivo y se convierte en ley. El derecho subjetivo, ¿podemos verlo? No vemos. Y el derecho objetivo, sí, porque ya es ley. Aquí tenemos la ley 348, la ley 700, a ver, otras nuevas leyes como la ley de tenencia, porte y portación de armas de fuego, la ley 400, ¿no? Del mismo modo, nacen este tipo de leyes por algunos aspectos que suceden en el cotidiano vivir, y el Estado, con su derecho sancionador, proyecta leyes. A ver, ¿qué está ocurriendo después de este hecho que ha removido la justicia penal en Bolivia? Está ocurriendo que hay pronunciamiento de varios sectores de la sociedad en que piden la sumatoria de penas, ¿no? Algún abogado despistado, no sé en qué universidad habrá estudiado, que no ha pasado clases conmigo y no ha leído la Constitución Política del Estado, ni el Código de Procedimiento Penal, leyes vigentes, nada. Señalaba, don Richard Choque Flores va a estar 60 años en la cárcel. No, se prohíbe la sumatoria de penas. La pena máxima en Bolivia es de 30 años sin derecho a indulto. Entonces, don Richard Choque Flores va a estar privado de libertad. Hace 10 años se ha dictado su primera sentencia, ¿sí? Entonces ya cumplió 10 años de su primera sentencia. Pero recientemente han dictado una sentencia de 30 años por otro caso, por el delito de feminicidio. Entonces está cumpliendo ya la segunda, paralelamente a la primera, está cumpliendo días de la segunda sentencia. Entonces don Richard Quispe va a estar recluido en cumplimiento de su sentencia hasta el año 2052, ¿sí? No hay sumatoria de penas. Entonces, a ver, vamos a analizar o vamos a reflexionar a la inversa, ¿sí? Una reflexión lógica. Podemos decir que se va a cumplir condena desde la última sentencia, los 30 años sin derecho a indulto. Si el próximo año dictan sentencia condenatoria, otra, porque tiene en curso varias, 30 años, entonces va a cumplir, y es ejecutoriada, pues se cumplirá hasta 30 años, contando hasta el año 2023, no, 2053, 30 años. ¿Sí? 30 años desde la última ejecutoria de su sentencia. No hay sumatoria de penas, es cierto, pero estará cumpliendo paralelamente las condenas. Entonces, les señalábamos que, ¿por qué hacemos mención a este caso? Que existe la solicitud, ¿verdad? La sociedad se está pronunciando, ¿cómo va a cumplir solo 30 años? A tantas personas ha matado, deberían sumar las penas.
¿Qué debemos hacer para esto? Si la Constitución señala que la pena máxima es 30 y no hay sumatoria. Modificar la Constitución. ¿Cuáles son las formas de modificar la Constitución? Vía referéndum, asamblea constituyente, que establece la propia Constitución a partir del artículo 440, me parece, de la propia Constitución, su forma de modificación. Entonces, deberá promoverse un referéndum para decir quiénes quieren que se abra la Constitución y se sumen las penas. Y vamos a ir a un referéndum a votar. Si gana el sí o si gana el no, se harán las modificaciones respectivas a la Constitución política del Estado. Debemos modificar la Constitución. Realizar esas modificaciones configura también derecho subjetivo del Estado, sí. Es derecho subjetivo del Estado porque ve la necesidad de ejercer esa facultad sancionatoria para el bien de la sociedad, ¿no? O también la configuración de otros delitos. A ver, los delitos, con el avance de la tecnología, no están tipificados los delitos, a ver, como las estafas cibernéticas, el acoso por redes. No está. A ver, busquen el Código Penal, todo el Código Penal. No van a encontrar. No, hay delitos informáticos, dice, pero se refiere a otro tipo de delitos. No está tipificado. A ver, ¿recuerdan el caso de Paola Belmonte? Sí, hace años. Es un curso continuo, han debido estar en colegio, ¿no? Pero estoy seguro que han visto su video. Yo no he visto, me han contado, ¿no? Entonces, en ese caso, en que la conocida periodista, y todos los ejemplos son con fines académicos, no estamos vulnerando derechos de nadie, solamente es para ustedes estos ejemplos. En el caso de Paola Belmonte, una conocida periodista, comunicadora, casada con, no vamos a decir su nombre, mantenía alguna relación sentimental con otra persona y esta persona, para continuar con la relación, le había advertido que si no volvía con él, si no estaban juntos, publicaría, subiría a las redes el video íntimo que tenía, ¿no? Un video íntimo que seguramente ustedes lo han visto, yo no. En ese caso, ese video obtenido sin el consentimiento de la víctima, en el que se ve dice, porque yo no he visto, dice que se ve algunas escenas de carácter íntimo, pornográfico y sexual, es subido a páginas pornográficas al ciberespacio. En cuanto subes al ciberespacio, esto configura de manera pública, todos van a tener acceso. Si digitas una frase, video de Paola Belmonte, van a poder ver en el Google, ¿sí? No lo hagan perder, cuidado. Ese es un hecho antijurídico, sí, está vulnerando la intimidad, la dignidad, el decoro, el buen nombre, derechos de la víctima, ¿no? De la señora Paola Belmonte. Estaría vulnerado. Pero ¿en qué artículo está como delito? No está. Entonces, el acoso cibernético, las extorsiones, las estafas por medio de las redes sociales no están configuradas como delito. Se va a forzar una figura, y en ese caso se ha forzado la figura del delito de extorsión, ¿sí? Totalmente alejado del bien jurídico que había vulnerado. ¿Por qué? Porque en la ley no está objetivizado, ¿sí? No hay derecho penal objetivo relativo a este tipo penal o a este delito. No hay.
como los dos casos, violencia familiar, feminicidio, no había antes de Analiguaycho, como en el caso de biocidio, maltrato animal, no había antes de ese incidente en Cochabamba. Y varias figuras, a ver, el grooming, ¿no? El grooming, el child grooming, que está ya tipificado en otras legislaciones, en la nuestra no. Y ese es el trabajo del grupo final que también vamos a realizar para ustedes puedan señalar qué delitos merecen tipificación, qué delitos merecen a través del derecho subjetivo del Estado, su materialización en derecho penal objetivo para que sea una ley, ¿sí? Este trabajito vamos a realizar, pero más adelante, no les quiero cansar, porque si les doy tarea, trabajo, van a abandonar. Somos un gran número de estudiantes, 54, que me place pasar clases con ustedes. Entonces, decimos que el derecho penal objetivo es esa materialización en la ley. Y en los ejemplos que les he dado recientemente, no encontramos que esté tipificado en alguna ley. Por lo tanto, no será delito. El child grooming, las estafas cibernéticas. A ver, ayer veía un video, alguien te llama por Tigo y dice, ¿usted tiene Tigo Money? Sí. Bien, vamos a actualizar sus estados porque soy de la empresa que tengo que darle un código para que usted me proporcione ese código y vamos a actualizar el servicio, ¿no? Y es de un número que dice Tigo en su foto. Y vos crees y le das tu clave que te llega al celular, ¿no? Es una medida de seguridad para establecer si eres vos quien está solicitando esa transacción. Entonces le das la clave y en ese momento se configura una estafa, ¿verdad? Sí, pero es una estafa a través de las redes, a través de medios de comunicación, a través del ciberespacio y la comunicación que existen. Podrá configurarse estafa, que el artículo 335, la estafa menciona que hacer incurrir en error a una persona para obtener un beneficio económico, la disposición patrimonial, pero no específicamente en redes sociales, el cibercrimen, que no está tipificado en nuestro país. En otros sí está tipificada las estafas. Ese tipo de estafas en las que te hacen incurrir. O el acoso, ¿no? El acoso, un perfil falso, no sabes quién es, puede ser tu ex. Por eso es que no acepto invitaciones. No acepto invitaciones por dos razones. A personas desconocidas o que no tenemos fotos en común o no tenemos amigos en común, hablando de las redes. Primero, porque tengo más de 5,000 amigos y no puedo aceptarles. Me gustaría, pero no puedo. Entonces, pero si me siguen, ya pueden acceder a mis publicaciones. Y además, todas las publicaciones que yo realizo son en la configuración pública. Pueden buscarme en las redes con mi nombre, Ricardo Maldonado, y pueden. Entonces, crean un perfil falso. Y la otra razón por la que no acepto sin foto y sin amigos en común es porque quizás alguna ex quiere contactarse conmigo e ingresar y ver mis publicaciones muy personales, ¿no? A ver qué está haciendo, dónde está, qué transmisiones en vivo realiza, ¿sí? Perfiles falsos que te envían invitación y vos ves una hermosa señorita que te está enviando una invitación. ¿Y por qué me envía invitación? Y ves amigos en común, ¿no? Tus amigos, los más fitness. ¿Y qué haces? ¿Aceptas? ¿Sí? ¿Aceptas? Y desde ese momento dice, buenos días, feliz lunes, feliz martes, feliz miércoles, feliz jueves, feliz viernes, feliz fin de semana. Entabla una conversación, pero ¿quién eres? No te conozco. Soy de la UPEA, pasamos en el tercero D juntos,
con el doctor Maldonado, no te recuerdas, yo tengo la foto de una palmera en mi perfil, siempre doy lectura a los artículos. Ay, qué bien, sí. ¿Y te gustan los perritos? Me encantan los perritos. Bueno, ¿qué te parece si entablamos una relación sentimental virtual? Bueno, de acuerdo, recién he terminado con mi ex. No, estos son ejemplos que me han contado, no me ha sucedido a mí, ¿sí? Entonces, a ver, sí, a ver, hablamos de todo, ¿no? No me gusta mucho Facebook, vámonos a Instagram. Listo, ¿cómo estás en Instagram con esto? No uso mucho Facebook, dicen algunos, ¿verdad? Facebook es para los viejitos, nosotros usamos Instagram. Bueno, sigue la conversación, entablamos una relación. Quisiera conocerte, ¿cuándo nos vemos? Hoy he tenido una gran decepción en mi vida, he terminado con una persona, ahora estoy decepcionado. Y el otro consolador, no te preocupes, que la vida es así, vas a encontrar a alguien que te quiera. Y todo lo que dicen las mujeres a los hombres, ¿no? También me han contado, ¿no? Estos ejemplos, nada a mí me ha sucedido. Y entre esa conversación, cuando está en un estado psicológico afectada la dama, el convencimiento, ¿qué te parece si hacemos sexting? Sí, hagamos, estos son ejemplos, por si acaso, cuidado, hagan alguna edición de los videos. ¿Qué te parece si hacemos sexting? Bueno, a ver, mándame ¿cómo se dice ahora? Mándame tu pack, y la otra intercambian fotografías y listo. Entonces le dice, termina la relación, que se pelean, ¿dónde estabas? Que te he extrañado, ¿por qué no me respondes? Mándame tu ubicación y todo eso, ¿no? Y se conocen, y termina la relación, pero tiene imágenes compartidas, privadas, que amenaza con publicarlas, ¿sí? A sus ex, al grupo de derecho penal, tercero D. ¿Ese es un delito? Sí, porque esas imágenes, si bien han sido compartidas entre el receptor y el emisor de una conversación, no tiene autorización para publicarlas. No tiene autorización. De este modo se configura el delito. Pero estará en el Código Penal. No está. El hecho que les acabo de relatar no se encuentra en el Código Penal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que forzar alguna figura, ¿no? El delito de pornografía, por ejemplo, está la pornografía tipificado como delito. La extorsión, podría ser extorsión, lograr algo a cambio de algo. Si no vuelves conmigo, si no nos vemos el día de hoy, voy a publicar esto y le voy a mandar a tus papás, a tu novio, a tu esposo, a tu enamorado, o a la inversa, ¿no? Usted no deposita dinero, vamos a enviar esos videos, esas imágenes a su esposa. ¿Qué dice él? También me han contado, no es ejemplo, me han contado que de este modo, usted, una señorita muy despampanante, muy hermosa, le impresiona, le manda mensajes, logra mantener alguna relación virtual, sexual, con imágenes y videos, y esos son grabados para enviárselo, amenaza, ¿no? Si usted no hace un depósito a Tigo Money a este número, en este momento le estamos enviando a su esposa estas imágenes. ¿Qué hace? No puede enterarse mi esposa que estoy realizando estos actos. Ya, pero que sea la última vez. Y no, siguen y siguen este tipo de delitos. Son delitos antijurídicos, pero no están tipificados. Deberían ser delitos, ¿sí? Por eso vamos a realizar ese trabajito. Entonces, el derecho penal subjetivo del Estado
tiene la obligación de sancionar, imponer penas, tal como establece la facultad que le brinda al Estado. Y debe objetivizarse, materializarse en una ley para encontrar el fin del derecho, que es la paz social. A ver, ¿a cuántos no les ha ocurrido que les mandan mensaje? Hola, hijita, habla tu tía. A ver, ¿quién habla? A ver, mi tía María. Sí. ¿Y dónde está tía? Sabía que estaba por Europa de viaje. Sí, mis maletas se han quedado. Estoy volviendo a Bolivia de mucho tiempo y en mis maletas tengo 3 laptops, celulares y dinero en efectivo. Para vos va a ser un celular y una laptop, pero tienes que ir en este momento al aeropuerto a recuperar mi maleta. Yo estoy en tránsito, todavía me encuentro en Santa Cruz, mi maleta ya está en La Paz, anda por favor a contactarte con este número. Sí, mi tía, sus maletas, ¿cómo puedes? Tiene que hacer un depósito en Tigo Money de 2.500 bolivianos, si no vamos a pasar a la aduana y esto va a ser incautado. Ay, pobre de mi tía, dicen esto, por favor, hijita, préstame, yo a la llegada te lo voy a devolver. Deposita en Tigo Money, no hay maletas, no hay tía, no hay plata. Es una estafa, ¿verdad? ¿Está previsto en la ley? No está. Bien, entonces ese es el derecho subjetivo y el derecho objetivo. Hasta aquí, en los próximos minutos. ¿Alguien tiene dudas, observaciones, preguntas? Pueden decirme que los ejemplos son un poquito faltos de la realidad, o alguien quiere comentar con algún otro ejemplo, algo que no está previsto en la ley, no está objetivizado el derecho, y que el Estado, utilizando su derecho penal subjetivo, el jus puniendi, pueda dictar alguna ley que constituya delito. ¿Sí? Tienen la palabra ahora ustedes. Doctor, buenos días. Doctor, ¿me escucha? Se escucha, se escucha. Adelante. Sí, doctor. Con respecto al derecho penal y la estructura que usted nos ha definido, por ejemplo, delitos de omisión, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, punibilidad. ¿En la estructura, doctor, es universal o cada estado ya tiene su propia estructura? Esa sería la primera pregunta. Tengo 2 preguntas. Doctor, en el tema, por ejemplo, el derecho penal, según usted nos dijo que está dividido en 2, ¿no? El jus puniendi y el objetivo. No sé si le veo un poco de similitud tanto al derecho objetivo como al subjetivo, en el sentido de que ya no se explicó de que el subjetivo es algo que no podemos ver, que está en proceso en cuestión del Estado para imponer una determinada ley, con los ejemplos que les he dado de la 348 y la ley 700. En el objetivo ya está plasmada la ley, ya la podemos ver, ya está ya está en ejecución, podría decirse, doctor. No sé si, no, o a lo mejor estoy entendiendo mal, no sé si a lo mejor como que lo veo un poco de similitud, ¿no? Ya porque también el derecho objetivo también, o sea, entonces antes de ser objetivo, todas estas normas han tenido un proceso, ¿no? Antes de su ejecución, doctor. No sé, bueno, creo que esas dos, no sé si serían preguntas, doctor, podría por favor aclarar, doctor. Ya, el derecho penal subjetivo es una facultad del Estado. Sí, está previsto. No podemos ver el derecho penal subjetivo. Es algo subjetivo, es algo innato del Estado, ese derecho sancionador, el jus puniendi. En cambio, el derecho objetivo ya está plasmado en las leyes, ¿sí? Está objetivizado. A ver, si vamos a dictar una ley que modifique el estupro, ¿no? Como se quiere realizar el estupro
es mantener relaciones sexuales con seducción y engaño con persona de otro sexo entre 14 y 18 años, ¿no? Se quiere modificar la edad de 16 a 18 y además reducir la pena, no sabemos por qué. Entonces, si se va a realizar eso, el Estado ejerce su derecho subjetivo, el jus puniendi. Cuando ya sea ley, será objetivo. Entonces, en lo genérico acá, podemos decir que lo genérico es el derecho subjetivo, porque está latente. El Estado tiene ese derecho de hacer leyes, de dictar leyes, de sancionarlas a través del órgano legislativo y promulgarlas a través del órgano ejecutivo y aplicarlas a través del órgano judicial, que es un derecho subjetivo, no lo vemos. En cambio, cuando ya se materializa para hacer ley, acá tenemos la 348, la 700 y las futuras leyes, el derecho subjetivo se objetiviza. Entonces, no podemos encontrar similitud que usted señala. ¿Sí? Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Seguramente tienen clases, son las 9:01. Es todo por hoy. Buenos días. Hasta el jueves, próxima clase. Muchas gracias. Que tengan una linda jornada. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.